Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de Parashá en esta semana y en este Shabbat estaremos estudiando la segunda línea de la Parashá Yitro, que se encuentra en Éxodo capítulo 18 del versículo 13 al 23. Y para poder empezar a hablar sobre este estudio, vamos a hablar sobre el resumen de esta línea. El día siguiente, Moshe se sienta a jugar al pueblo todo el día. Yitro ve que es demasiado trabajo para él solo y le aconseja seguir siendo el mediador entre el pueblo y Dios, pero al mismo tiempo delegar a hombres capaces y temerosos de Dios la tarea de ser jueces sobre el pueblo y juzgar en todos los asuntos leves. Los asuntos graves tendrán que llevar a Moshe. Si bien recordamos, durante todo este tiempo, antes de que Yitro le diera este consejo a Moshe, él había estado encargado de ver todos los asuntos del pueblo, todos los problemas, todos los asuntos que llevan a cada uno de los integrantes de Israel. Y eso para él era muy demandante y también era de mucho desgaste para él. Y es por eso que Yitro, al llegar al pueblo y verlo tan agobiado ciertamente por el trabajo, le da este sabio consejo de parte de experiencia que él también tiene en base a los años que ha vivido. Y es algo que en esta presentación nos vamos a enfocar que es el personaje de Yitro. Y nos podemos preguntar, ¿quién es Yitro? Yitro como asegura en la postura, dice que Yitro fue un sacerdote egipcio que en cierto tiempo él abandonó el sacerdocio egipcio y se fue de Egipto hacia Madián. Y es ahí que en Madián, Yitro se vuelve sacerdote madianita en base a los dioses que habían en Madián. Es ahí que él se casa, tiene a sus 7 hijas, una de cual es la esposa de Moshe. Y nos podemos preguntar también de por qué él quiso venir al pueblo, Yitro, para asentarse con el pueblo en cierta manera. Una postura nos dice, un comentario rabínico también nos dice, de que antes de conocer de todas las maravillas de Hashem que había hecho por el pueblo de Israel en Egipto, dice que él estudió cada uno de los tipos de dioses que habían en la sociedad de ese entonces. Y él dice que también se maravilló con la historia de Hashem, ya que él había estudiado desde el comienzo, de la creación de Adán y Java, hasta lo que pasó con Abraham. Y es eso que también lo insta a buscar más de el Dios de Israel. Y es por eso que también después de conocer las maravillas del pueblo de Israel a través de Hashem, él es convencido y motivado por su fe y va hacia el pueblo. Y también es importante destacar que él vio algo también especial en Moshe, que algo que también le decía que tenía que recibirlo en su casa, cuando recordamos que él había matado al egipcio y estaba escapando de Egipto para evitar que lo matara. Y para empezar también a desarrollar este estudio podemos hacer una pregunta que es, ¿cómo oyó Yitro estas cosas viviendo en Madián? ¿Por qué siendo Yitro un destacado sacerdote de su propio pueblo, que lo que debería ser un título suficiente para destacarlo con orgullo? Veremos que en toda parashá para identificarlo se usará como el distintivo suegro de Moshe, olvidándose de lo que identificaba hasta antes de su encuentro con su yerno. Como dijimos antes, él estudió todos estos dioses que habían en el mundo, y es que él motivaba por las acciones también de lo que él había visto y de lo que él había oído durante el transcurso de esos años que Moshe vivió con él, y también con los meses que pasó Moshe fuera de Madián. Eso él lo motivó para poder ir y acercarse también al Dios de Moshe y también al Dios del pueblo. Y vemos aquí un rasgo muy importante en esta ley y en este personaje tan importante como es Yitro, ya que aquí nos encontramos con la primera conversión que se nos relata en la Torá, y que muy pronto
Y también muy pronto en base a esto vemos al primer israelita que se aleja de su pueblo, el cual es de Yitro, porque es lo que también podría ser el inicio del galut o del exilio, ya que sin explicación alguna, luego de dar Yitro a Moshe la base práctica que le permitirá una buena administración de la justicia, nos dice en el versículo 27 de esta línea, nos dice en el versículo 27 de este capítulo, y despidió Moshe a su suegro, el cual se fue a su tierra. Y la Torá nos indica que Yitro durante este tiempo se convirtió, hizo una conversión sincera al judaísmo, y nos podemos hacer la pregunta de si tratará de difundir la Torá en Madián, o él mismo la seguirá practicando y dejará su sacerdocio. Hay varias posturas que enfrentan este caso de Yitro, de por qué él se fue, pero también uno nos dice de que él volvió, él fue motivado a volver a Madián para poder entregar la Torá al pueblo de Madián, lo que también la misma postura plantea de que fue prácticamente en vano, porque si bien recordamos, ninguna de las personas de Madián quiso aceptar la Torá, porque ellos ya tenían a sus dioses, tenían sus estatutos también dentro de la civilización en la que ellos estaban. Y es por eso que también para Yitro fue, en cierta manera, un desgaste físico, un desgaste mental también, porque él quería que las personas escucharan sobre este Dios de los hebreos, como se conocía anteriormente, y que estudiaran sobre él y que estuvieran siempre creyendo en él. Y es por eso que él sigue practicando su fe, hasta el día de su muerte prácticamente nos dice, y él deja efectivamente su sacerdocio en Madián, que era se le considera el sumo sacerdote que había en Madián en ese entonces, ya que él era el hombre más sabio que había en Madián, según lo que nos dice esta postura, pero que también su salida fue muy complicada del sacerdocio, ya que cuando él anuncia que dejaría de ser sacerdote para estar dedicándose a Hashem, él fue incluso amenazado de muerte y de alta traición por haber abandonado ese camino, sobre todo porque decían que traería un castigo hacia la nación, lo cual Yetro prácticamente no le importaba si eso pasaba, porque él ya no creía más en este caso en esos dioses que para él quizá en un momento fueron importantes de su vida, pero al ser también quitada de cierta manera la venda de los ojos en base a eso, él quiso creer en Hashem y quiso seguir a Hashem. Bien, y vemos el consejo de Yitro, que es prácticamente lo que envuelve toda esta línea, y también gran parte de la parashá. Yitro comienza analizando la sección en que Yitro le aconseja también a Moshe que modifique el sistema judicial. Y Moshe acepta este dicho consejo. Esto no pareciera ser un hecho especialmente destacable, pero sí también podemos reflexionar en que la reacción de Moshe ante el consejo de Yitro nos muestra una gran característica de Moshe, la cual esta característica que nosotros estamos viendo en esta parte de Lolilla, él lo toma con mucha humildad, que era su principal característica. De hecho, se nos dice de que no hubo hombre más humilde como Moshe. Y también que Moshe era una persona muy sabia. De hecho, Moshe podía perfectamente haber escuchado el consejo y luego haberlo rechazado con delicadeza, sin considerar realmente su aplicación. Sin embargo, Moshe escuchó atentamente el consejo, lo analizó y profundamente y finalmente decidió aceptarlo. Y aquí que el rabino de Rab Sadok dice que Moshe nos enseña que una persona debería escuchar incluso a las palabras de una persona ordinaria, y que ese es uno de los aspectos más importantes del concepto de aprender de todas las personas. Y es aquí que este mismo rabino, el Rab Sadok, nos cuenta una historia que se encuentra en el Pirkei Avot, que es el libro de la ética de los padres, y que perfectamente nos relata la historia de que en un Beit Midrash, en una casa de estudio, en una sinagoga, también como se puede conocer, habían dos alumnos.
estaba el alumno que es testarudo y que en base a lo que él estudiaba, lo que él planteaba era la razón. Ninguna persona alguna tenía más razón que él. Y no se podía discutir lo contrario. Y está este otro alumno que era un gran estudiante, que escuchaba de todos, incluso de todos los Talmid que habían, incluso del Talmid más reciente que había llegado, aprendía de él, porque él era una persona que escuchaba mucho, incluso al rabino que estaba delante de esta sinagoga. Y es aquí que nos dice el mismo comentario, que siempre había una rivalidad entre estos dos alumnos, pero una rivalidad en base al otro estudiante, el estudiante que no se debe escuchar, porque nos plantea de que él mismo, en un estudio que él estaba dando, a él le hicieron el comentario sobre otra postura, otro rabino, y él se molesta, y él discute de que prácticamente él estaba en el incorrecto y de que prácticamente que estaba enseñando. Y es aquí que él dice, yo tengo la razón y yo la tengo. Mientras el otro estudiante es ciertamente ovacionado por el estudio porque sabe complementar muy bien el estudio que él estaba haciendo con el resto de las posturas que le estaban dando los talmidim. Y es aquí un punto importante que dice que debemos saber escuchar a las personas y aprender de todas las personas, lo que este talmid bueno en cierta manera aplicaba, ya que dice que la persona que estudia Torah con sus compañeros, que es un talmid que siempre está y que está constantemente influenciando en la vida positivamente el otro talmid, es el mejor talmid que puede haber porque puede tener mejor entendimiento de las cosas que quizás están ocultas de la Torah, pero también se nos dice de que el otro estudiante, que en ese tipo de estudiantes, los estudiantes que solo quieren el crecimiento personal, lo que no está mal, pero el crecimiento personal para hacer alarde de él, dice que es digno de todo castigo, no plantea este rabino, lo cual es bastante fuerte, porque dice que el momento de que ese talmid discute y admite que él está bien y solo que él está bien, dice que está dejando entrar en su corazón todo lo que Faraón dejó entrar, prácticamente lo que es la avaricia, del querer conseguir más para su elevación personal. Y para hacer alarde de esta elevación, la soberbia, ya que no quiere escuchar a ningún otro estudiante, ni también a su propio maestro. Y también la rebeldía, que la rebeldía está dentro de este plan porque normalmente, también como nos plantea este estudio, este tipo de estudiantes se rebelan con sus maestros por querer estar a la cabeza de él, lo cual no está mal porque todos debemos seguir a nuestros maestros en el camino que nos van enseñando, pero nunca está bien intentar ponerse sobre ellos para hacer alarde. Y es por eso que también nos dice que todo ese tipo de alumnos es digno de castigo, porque prácticamente traen mal y desunión a la cajal, a la congregación donde ellos estén estudiando la Torá. Y así que se nos deja una enseñanza muy importante en base a lo que es el ser muy buen estudiante y ser humilde, porque dice que todo eso, que el ser un estudiante humilde, un estudiante que siempre que está aprendiendo de los demás, es una persona que es de mucha importancia en la cajal o en la sinagoga que él esté, porque siempre va a ser un impulso positivo hacia la congregación, incluso hacia los propios maestros que pueden aprender de él, ya que siempre va a estar aprendiendo cosas nuevas y que va a poder complementar muchas cosas y muchas dudas también que puedan tener el resto de los talmidim o los rabín de la congregación. Y es por eso algo bueno que tenemos que aprender, que es aprender de las personas, porque quizás hasta la persona que uno considere más inapropiada para dar un propio consejo de algo que quizás no sigue, es de incluso de esa persona que podemos aprender algo positivo, incluso incluso de esa persona podemos sacar nuestra enseñanza y de seguir un lineamiento correcto, y también un lineamiento que esté en base a la humildad, como lo hizo Moshe, que aprendió a su propio suelo. Y es también por eso que a Yitro se le da, como dice también un rabino, que
se le da el mérito de que esta parashá lleve su nombre, porque no solamente hizo una conversión sincera, sino también él fue una persona muy sabia en el momento de instruir a Moshe para un beneficio para el pueblo. Y es por eso que se nos dice que Hashem le dio este mérito para que esta parashá, tan importante que también, como vemos en las aliyas posteriores, lleva las 10 palabras, se le dio este honor debido a la humildad de Yitro también ante analizar esta situación. Y es por eso también de que la acción de Yitro llevó a un bienestar en el pueblo. Esto es lo que yo tenía para compartir el día de hoy para ustedes. Espero que haya sido de gran importancia y quizás de gran entendimiento para ustedes. Nos estaremos viendo en un nuevo estudio de Aliyah. Shalom.